Vamos a mirar cómo transformar datos cargando desde archivos TXT. Vamos a iniciar con eso porque pues, vamos a empezar desde una parte básica, intermedia y ya un poco más avanzada con la segunda parte de este workshop. ¿Y por qué archivos TXT? Porque resulta que las empresas suelen utilizar muchos o archivos de Excel o archivos TXT que generan otras plataformas y a veces en ese proceso de sacar la data de esos archivos es algo complejo, lleva tiempo, tienen que pasarlo a Excel, tienen que transformar esos datos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio desde Power BI con la herramienta de Power Query y vamos a utilizar dos archivos que ya los vamos a ver para transformar esos datos y seguramente en ese proceso vamos a entender de qué se trata ese proceso de transformación de datos y ese proceso de TL. Y finalizando vamos a generar ciertas visualizaciones, ciertos bookmarks, que son unas tips o algo esencial que debe tener toda visualización para que la interacción entre los reportes sea mucho más sencilla, mucho más fácil y visible para las personas. Y finalizando, pues el proceso de ETL, que va a ser la segunda parte, y nos vamos a conectar a Spotify para adquirir data de Spotify, transformar, limpiar esa data y así tener un conjunto de datos mucho más limpio. Entonces, para empezar, vamos a iniciar con ETL. ¿Qué es esto de ETL? ETL es un proceso básico que se refiere a la extracción, de ahí vienen sus siglas, transformación y load de carga. Entonces, sencillamente es extraer, transformar datos y cargarlos. En lo que vamos a hacer en este workshop, nos vamos a enfocar mucho en las dos primeras partes, lo que tiene que ver con la extracción de datos, que es decir, a dónde nos vamos a conectar, quiere decir que nos vamos a conectar a diferentes fuentes de información y de ahí vamos a extraer esa data. De eso se trata esa primera parte. Entonces, eh, vamos a mirar también la parte de transformación y aquí, este es el grueso. Acá es donde empezamos a entender cómo vamos a transformar esos datos que llegan de diferentes fuentes de información, que si nosotros las miramos, lo miramos de primera vez, pues no vamos a entender mucho qué son esos datos. Y en esa transformación es donde ya le damos como esa lógica a esa información que tenemos ahí. Eso va a ser nuestro proceso de TL, conectarnos a fuentes de datos y hacer esa transformación para que más adelante ya podamos utilizar esos datos transformados y ya hacer visualizaciones, hacer reportes con base en esa información. Ese es el proceso sencillo y la carga, no lo vamos a profundizar mucho acá, pero podemos decir que la carga de información es ya todo ese conjunto de datos organizado y lo subimos a una base de datos que ya esté mucho más organizada. Hoy lo podemos decir, la vamos a cargar al visualizador de Power BI. Eso va a ser nuestro proceso en este workshop y siguiendo con esto, vamos a entrar en materia y para eso les voy a compartir en el chat el siguiente enlace. Entonces, en este enlace vamos a descargar, podemos descargar las dos partes. La primera parte, que es la que les voy a mostrar yo, y la segunda parte que va a ser con el profesor Richard. Y vamos a descargar esos dos archivos, esas dos carpetas. Lo pueden almacenar donde quieran, en el escritorio, en mis documentos, con tales de que sepan bien dónde queda ubicado, porque ya cuando nos conectemos a Power BI, tenemos que saber dónde fue que los descargamos. Entonces, una vez ingresamos a esa carpeta, pues vamos a descargarla. Yo ya la tengo descargada y son estos archivos de acá. Tenemos de la primera parte, vamos a tener data 1, data 2, dos imágenes que nos van a servir para el tema de visualizaciones y un archivo de Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el ejercicio, lo que vamos a implementar es lo siguiente. Vamos a mirar esta parte de la presentación y vamos a tratar este archivo. El objetivo que es tomar este archivo y transformar esa data que está ahí. Si ustedes ven, de cierta manera, tiene como cierto orden, pero transformar esto en Excel se vuelve un dolor de cabeza. Entonces vamos a tomar estos archivos porque muchas veces se descargan de plataformas automáticamente
¿Y qué le toca al operador? Tomar el archivo TXT, pasarlo a un Excel, hacer la limpieza, y eso todos los días y varias veces al día, y eso demanda tiempo, y eso pues consume tiempo y no suele ser muy eficiente para una empresa. Entonces lo que vamos a hacer es organizar este archivo desde Power BI, desde Power Query, para que el proceso sea mucho más rápido y mucho más eficiente. Y el segundo que vamos a utilizar es este archivo de acá. No tiene columnas, no tiene nombres, pero todo eso lo vamos a ir viendo de cómo lo hacemos en Power Query. Y como tal, vamos a pasar entonces ya a la práctica. Ya entendiendo que vamos a tratar estos dos archivos, vamos a mirar cómo transformar esto y cómo llevar esto ya a información. Acá yo veo datos. Yo sé que hay como una empresa Tech Solutions, hay unas fechas, unos valores, pero no me dice más. Si yo ya quiero ver información, yo ya tengo que pasar esto a otro nivel y ahí es donde nos ayuda Power Query y Power BI. Entonces vamos a iniciar ya directamente a Power BI. Y para eso pues abrimos Power BI. Yo ya lo tengo acá abierto. Y en ese orden de ideas, ¿qué es Power Query y por qué es importante utilizar Power Query? Este es el entorno de Power BI cuando instalamos, descargamos Power BI. Inicialmente, pues cuando abrimos una pestaña o cuando iniciamos Power BI, él se va a ver así. En su defecto de esta manera, sin estos datos de acá, de la parte derecha. Power BI pues tiene su panel de navegación, tiene su panel de vistas de datos, de reportes y su panel de visualización y de datos. Para más explicación de este tema de Power BI, porque no es el objetivo de este workshop explicar mucho de Power BI, sino del proceso de ETL con Power Query. Tenemos un webinar pasado para que también lo visiten y de pronto las personas que no lo hayan visto, para que lo visiten y ya tengan un poquito más de contexto de toda esta parte de Power BI y en qué nos puede servir y cómo lo podemos utilizar. Entonces, se les va a pasar también ese enlace del webinar para que lo tengan ahí presente. Y adicional, entonces vamos a pasar a esa parte de Power Query, que es el grueso de este webinar, de este workshop, perdón. Entonces vamos a empezar abriendo la parte de Power Query. Lo podemos hacer desde este botón de acá que dice transformación de datos. Si lo tienen en inglés es Transform Data, no hay mucha diferencia. Y le vamos a dar clic ahí. Una vez le damos clic, vamos a mirar que se nos abre una ventana. Listo. Una vez abrimos Power Query, en su defecto, pues no vamos a ver estos datos que estamos viendo acá porque no hemos cargado data. Pero acá es donde yo voy a empezar a explicarles de qué se trata Power Query. Power Query es una herramienta que está en Power BI, pero también está en Excel. Es una herramienta transversal entre esas dos y nos ayuda a esa parte de transformación de datos y a esa parte de limpieza de información y sobre todo a conectarnos a diferentes fuentes de información. Dentro de ellas, pues nosotros podemos mirar acá en News Source o obtener datos. Podemos ver múltiples fuentes de datos, desde bases de datos, desde archivos, desde plataformas propias de Microsoft, desde Azure, que viene a ser servicios de Microsoft. Por acá vemos servicios en línea. Entonces tiene gran cantidad de fuentes de datos a los cuales nos podemos conectar directamente y extraer esa información. De ahí la palabra E de ETL y se refiere básicamente a eso, a de conectarnos a fuentes de datos y extraer esa data que tiene. Pues, por ejemplo, está Google Analytics para los de marketing, esto va a ser full, que nos podemos conectar directamente. Entonces, tenemos múltiples fuentes de datos. Por acá tenemos desde páginas web, desde incluso códigos de lenguajes de programación como Python, como R. Entonces, tenemos diferentes fuentes de conexión y nos podemos conectar a diferentes fuentes de datos. Entonces, para este primer ejercicio, nos vamos a conectar a ese primer archivo, que es el de Data 1,
que es el archivo txt que tenemos y que tiene la siguiente forma. Data1 es este archivo que tiene ¿cuántas filas? Tiene bastantes filas, tiene muchos espaciados. Normalmente en las empresas eso puede pasar y digamos, la intención de nosotros como Deep Learn es mostrarles a ustedes qué se ve en el mundo real. No solamente datos limpios que se suelen ver en cursos, sino qué se puede presentar en el mundo real y yo cómo puedo hacerle frente a ese tipo de situaciones y no quedarme de pronto pegado en la solución. Entonces, este es un archivo que tiene una estructura no tan estructurada, pero de acá podemos sacar algo y podemos sacar toda esa información y la podemos segmentar mucho más fácil. Entonces, este es el primer ejercicio que vamos a ver y nos vamos a conectar a este archivo. Entonces, para eso, vamos a cancelar acá y desde Power Query, ya saben que lo abrimos dándole clic en transformación de datos. Desde Power Query le vamos a dar clic en nueva fuente y vamos a darle a un archivo txt o csv. Y acá nos vamos a ir a la carpeta donde hayan descargado esa primera parte. Entonces yo lo tengo acá, material, primera parte, data 1. En este caso, lo que vamos a hacer es abrirlo. Lo que está haciendo ahí por query es conectarse a ese archivo. Aquí ya tenemos el primer reto. Power BI y Power Query como tal me está haciendo como una delimitación por coma que en Excel, pues muchas veces cuando nos llega un archivo, está separado o por una coma o por punto y coma. Y en Excel, pues es sencillo, nos vamos a datos, delimitar por punto y coma, por coma, y él nos separa en. Pero acá, como este archivo no tiene una estructura definida, no lo podemos hacer de esa manera. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a quitarle la opción de delimitar. Vamos a darle acá acceso. Vamos a darle, en vez de delimitar por coma, acá está punto y coma. Yo puedo ir navegando en cada una de las delimitaciones, pero no me van a servir. Igual, tampoco, no me sirven. Si yo le digo por espacio, cada vez que le encuentro un espacio, me lo va a separar, pero entonces empieza a separar cada palabra y no, tampoco es el interés. Entonces aquí lo que vamos a hacer es condicionarlo a un ajuste que yo le doy automáticamente. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Y esto es un tip para cuando se encuentre con este tipo de archivos. Y es que yo voy a abrir nuevamente el archivo data1 y vamos a mirar lo siguiente. Si vemos la parte que necesitamos, que es esto hacia abajo, que es donde están los datos, de cierta manera tiene una estructura y me está diciendo que el nombre posiblemente arranque desde esta columna, Esto está, a pesar de que no veamos líneas, pero acá hay líneas de 0, 1, 2, 3, 4, 5 columnas, como el espaciado, mejor dicho. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Desde la columna 5, el espaciado número 5 que aparece acá, me está diciendo que empieza el nombre. Listo. Yo ya tengo ese indicio. Y puede que el nombre venga hasta acá o venga incluso hasta acá. Y todos estos caracteres posiblemente sean el nombre. Entonces yo ya sé que desde la columna 5 o desde el espaciado 5 hasta la 34, yo puedo decirle, esto va a ser para mí el nombre. Yo puedo decirle también que desde acá hasta aquí va a ser mi columna fecha. De hecho, acá nos están diciendo cuáles son las columnas. Entonces yo voy a transformar eso para que esto sea institución, esto sea fecha, la hora, la cuenta de servicio, número de tarjeta, que vendría a ser ese espacio, la cuenta debitada, el monto, el sistema y un ID de rechazo.
Ya tengo el nombre de las columnas, lo que necesito es separar esto bien. Entonces ya sabemos que desde la 5 hasta la 34 va a ser mi nombre, de acá hasta acá va a ser mi fecha, de aquí hasta acá va a ser la hora. Y nos vamos a guiar es con el índice que nos va a mostrar acá. Entonces nos está diciendo que hasta la 19, no, perdón, hasta la 34 va a ser mi columna institución. Entonces en Power Query nos vamos a ir y yo le voy a decir que en la delimitación yo le voy a decir un Fixed Width. Y acá él automáticamente me está diciendo unos ejemplos. Primero del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6. Yo le voy a decir del 0 al 34. Y yo le doy un espacio o le doy clic, vean hasta dónde llegó él. La primera columna me la tomó hasta el 34. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Que Power Query para este, para este bloc de notas, él empieza desde 1, pero para Power Query empieza desde 0, desde la ubicación 0. Entonces yo le tengo que decir, no es hasta la 34, sino que es hasta la 33. Le doy un espacio acá, listo. Yo ya estoy guardando mi primer columna. Ahora, vámonos para la fecha. Ya partiendo desde la 33, es decir, 34 menos 1, me voy a ir hasta el 42. Es decir, yo ya le pongo coma. Si le pongo 41, ¿qué va a pasar? Me va a extraer la fecha. ¿Por qué 41? Por lo que les decía. En el bloc de notas tiene uno de más, simplemente le voy a hacer la resta. Ahora, nos vamos a ir hasta la fecha. Entonces, la fecha me está diciendo, yo voy a tomar desde acá hasta acá. 54, es decir, hasta la 53. Ya tenemos la hora, vamos a extraer la cuenta. La cuenta de servicio está bien hasta la 64. Todo esto va a ser una columna adicional, que va a ser el número de tarjeta. Entonces, todo esto hasta la 94, de la 64 a la 94 va a ser una. Es lo único que va a aparecer este guión, que es el que vemos acá. Vamos a tener la cuenta debitada que va hasta la 103. Y por último, vamos a tener esta parte que viene a ser el monto, este sistema que dice y rechazo. Entonces el monto me dice que va hasta 122, es decir, 121. Ya tengo el monto acá, tengo la I y lo voy a separar. El I 128, 127. Y ya lo último que quede, perdón, 127. Es este de rechazo. Si yo ya empiezo a navegar hacia abajo, yo ya tengo estructurada este primer archivo. ¿Qué es lo único que me falta? Y a pesar de que se veía que era un archivo algo complicado, haciéndola de esta manera, delimitando, pero por personalización mía, lo puedo extraer. Entonces, vamos a empezar esto y vamos a decirle, ok. Acá yo ya tengo, de cierta manera, un poco más organizada la data. Ya al menos puedo ver por columnas lo que quería ver. ¿Qué es lo único que me falta? Quitar todas estas filas en blanco. Y de eso se trata estos procesos en Power Query para llevarlos a visualización en Power BI. ¿Por qué? Porque normalmente en las empresas cuando no se manejan estas herramientas de TL, todos estos procesos se hacen manuales. Y si esto se hace una vez al día, por lo general eso se tiene que hacer todos los días. Entonces, ¿cuánto tiempo va a desgastar hacer este tipo de transformaciones en un Excel? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Y en Power Query, esto lo podemos automatizar para que diariamente él se conecta
y hace este proceso de limpieza. Y ya, nosotros lo hicimos desde la primera vez y ya no tenemos que volver a hacer ese tipo de limpiezas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es quitar las filas que a mí no me interesan. Entonces, yo voy a quitar desde la fila 1 hasta la fila, incluso, voy a decir que todo lo que tenga espacios, voy a agrandar un poco acá, que todo lo que tenga espacios no me lo tome. ¿Cómo hacemos eso? Desde este filtro de acá. ¿Por qué lo voy a hacer desde acá? Porque este tiene todos los datos. Bueno, incluso lo podría hacer desde cualquier. Voy a decirle que lo que no tenga espacios va a cargar toda la información. Todo lo que sea blanco, todo lo que no tenga espacios, eso no me lo va a incluir. Y solamente voy a dejar esto de acá. Si yo hago esto, ya sale de esta manera. Ahora, ¿qué otro dato yo puedo quitar de este filtro? Esto no me interesa. Esta fecha tampoco me interesa porque yo tengo la columna fecha. El nombre, de cierta manera, hacer esa separación de la forma en que lo hicimos, no lo vamos a poder eh, llevar como este es el encabezado, no. Tenemos que colocar los nombres en las columnas. Estas rechazadas, acá empiezan a agudizar de cierta manera a nosotros los ojos. Me está diciendo que las rechazadas es esta lista de acá y luego siguen las aprobadas. ¿Cuál es la diferencia de las rechazadas a las aprobadas? Y es que en las rechazadas, si navegamos un poco más hacia acá, vamos a ver que la rechazada tiene estos códigos. Eso es una idea de rechazo en este ejercicio. Entonces, esto me va a indicar a mí que esas dos filas son rechazo. Así que yo puedo eliminar esa fila, puedo eliminar esta de acá, porque voy a entender que lo que no tiene idea de rechazo, todas son aprobadas. Entonces puedo eliminar esto, para que solamente me quede las empresas con sus fechas. Así que dentro del filtro, nuevamente, pues le vamos a agregar lo que diga cantidad N, lo que diga aprobadas, Nexus Global es una empresa, lo que diga rechazadas, esto que diga aprobadas, DIPLA, la fecha, institución, rechazadas, totales. Lo único que a mí me interesa, incluso este tag, pero voy a dejar ese tag, es el nombre de la empresa con sus campos. Ahora, yo dejé tag, pero si nosotros bajamos, por defecto Power BI me muestra los primeros 1000 registros en esta sección de Power Query y este archivo tiene 1124. Este TextSolute, que fue uno de los que dejé, pues realmente no me está diciendo nada y si yo abro el archivo en el Notepad, básicamente lo que me está diciendo es esta parte de acá, que de cierta manera pues no me aporta mucha información a los datos. Entonces esa la puedo eliminar. Así que dentro de todo esto, yo solamente me voy a quedar con Nexus Global y Tech Solutions. Ya aquí, yo ya he hecho un proceso de transformación relativamente grande para transformar estos datos ya en columnas y en información que yo ya pueda ver más adelante. Pero acá no terminamos. Acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a mirar qué columnas sí me sirven y qué columnas no me sirven. Esta columna 5, si yo filtro esto, lo único que me muestra es un guión. Esto a mí no me sirve. Así que yo la puedo eliminar o remover. Tenemos otra columna que es esta de acá. ¿Qué me está mostrando? Solamente una I. No me aporta mucho en el modelo de datos, así que la voy a eliminar. Entonces voy a darle remover. ¿Y qué me queda? Solamente me quedan las columnas que yo voy a utilizar. El filtro lo abrí desde acá. Cada columna tiene su filtro. Y lo abrí desde la primera columna. Expandí todo para que me muestre cuáles son los posibles nombres que van a aparecer en esas primeras filas.
y solamente le voy a decir que me deje lo que diga Nexus Global y Text Solution, que si nos vemos acá en el archivo, esto es lo que yo necesito, solamente lo que diga Nexus Global y Text Solutions. Aquí en este filtro es donde yo hago esa parte, esa primer limpieza. Ahora, dentro de Power Query hay algo para mencionarles que es bastante importante y es lo siguiente. En esta sección de la derecha, aquí, de cierta manera, Power BI y Power Query genera ciertos pasos y los hace de manera ordenada para que nosotros sepamos qué fue lo que hicimos. Entonces, en este primer caso, el origen, en este caso source, me está diciendo que el origen fue un archivo CSV o TXT, lo va a interpretar de esas dos maneras, y me está diciendo dónde fue la ruta y qué tipo de delimitación hice yo. Estos son los valores que hicimos inicialmente para que él separara ese archivo. Ese fue el primer paso que implementó. ¿Cuál fue el segundo paso? Lo que hizo Power BI fue hacer una especie de cambio de tipo de datos que lo vamos a ver acá. Y luego hizo un filtro. Este fue el filtro que yo hice. Me filtró las filas. Cada vez que yo hago una interacción acá en Power Query, él me va a generar un paso. Y por último, él me generó este paso. ¿Qué fue este paso? Remover las columnas. Cuando yo estaba acá en filtrar, yo le dije que esta columna me la eliminara junto con estas dos columnas. Y cuando yo le dije remover columnas, automáticamente él generó este paso y las eliminó. ¿Eso para qué me sirve? Para yo saber en qué paso estoy, si me debo devolver a un paso, para saber si he cometido errores o algo por el estilo. Entonces, estos pasos son bastante importantes. Así que, una vez estamos acá, lo que vamos a proceder es a cambiar los nombres de las columnas, pero vamos a eliminar un paso. ¿Por qué? Porque en este paso 2 yo me puedo devolver, no tienen problema. Lo que está haciendo Power Query es que a cada columna le está dando un tipo de datos. Ya vamos a ver qué tipo de datos. Y en el tipo de datos, pues me está diciendo que a la columna 1 le puso un tipo de dato texto, a la columna 2 texto, y si ustedes ven, todas las columnas dicen texto. No me está diciendo mucho porque si yo vengo acá, ya al último paso, esto es una hora, esto es una fecha, esto no es un formato texto. Entonces yo le voy a decir a este paso, lo voy a eliminar porque no me está aportando mucho. Y le voy a decir eliminar. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Antes de seguir, les voy a explicar qué es ese tema de tipo de datos. Todos los datos tienen cierta estructura que los categorizan en tipos de datos. Y vamos a abrir acá en explicación. Vamos a venir a este menú. Ya entendemos que es Power Query. Power Query es esa herramienta de Power BI que me permite a mí de cierta manera conectarme a fuentes de datos y hacer esa transformación. Ahora, ¿cuáles son los tipos de datos que normalmente solemos usar en las empresas? Números enteros. ¿Para qué se utilizan los números enteros? Puede ser la edad, puede ser un número telefónico, pueden ser números que no sean decimales, por eso se llama entero. Y tenemos números decimales. ¿Cuáles son los decimales? Pueden ser monedas, pueden ser eh, valores, transacciones. Entonces es todo esto que tiene decimales. Por lo general, pues lo utilizamos cuando estamos hablando de dinero. Tenemos texto, que en este caso Power Query hizo un paso automático y fue poner todas las columnas en formato texto. ¿Qué es un texto? Todo lo que tenga caracteres, letras, números y todo eso esté combinado. No se categoriza pues ni en una fecha ni en un número, sino que es una mezcla de caracteres. Desde que haya un espacio, eso ya es un texto. Entonces tenemos ese tipo de datos. Tenemos tipos de datos de formato fecha. Tenemos tipos de datos de binarios o booleanos, que puede ser un 1 o un 0 o falso o verdadero. Entonces,
Estos son los tipos de datos que normalmente vamos a ver en una organización: enteros, decimales, texto y fecha. Desde que entendamos cómo funciona cada uno de esos o para qué los implementamos, nuestro modelo de datos o nuestro conjunto de datos entre columnas y demás va a ser mucho más específico y mucho más acertado a la hora de hacer analítica de datos. Entonces, entendiendo esta parte de cuáles son los tipos de datos, ahora sí vamos a pasar a Power Query y vamos a transformar esos datos. Pero antes vamos a hacer una pequeña transformación y es lo siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, Text Solution. A simple vista, yo ya sé que le está empezando como 4 espacios de acá. No está empezando a ras de fecha. Y si yo hago lo siguiente, por ejemplo, yo le doy clic a Text Solution en cualquier fila, y si yo hago lo siguiente, todo esto es lo que está ocupando Text Solution. Él me está ocupando estos espacios de acá y me está ocupando estos espacios de acá. ¿Qué es lo ideal? ¿Y por qué esta recomendación? Que solamente cuando yo seleccione Text Solutions, solo aparezca esto. ¿Por qué? Porque en un gráfico, cuando vayamos a hacer, digamos, comparativos entre compañías, va a aparecer Text Solution con una gran cantidad de espacios y eso no lo queremos ver. Yo solamente quiero ver el nombre Text Solution y que no me abarque mucho más. Entonces vamos a transformar este nombre de acá y eso lo hacemos de una manera muy sencilla. Seleccionamos la columna y le vamos a dar en transformar y acá le vamos a dar en trim. ¿Qué hace trim? En caso de que esté en español, creo que aparece, bueno, no recuerdo cómo aparece, suelo usarlos en inglés, pero pues está arribita de limpiar. Si encuentran limpiar, es el que está arribita. Y lo que hace trim, si ustedes ven, vea que acá me generó el paso. Si yo me devuelvo, vean el espacio acá pues no se ve, pero acá hay espaciado. Cuando yo ya vengo a este paso de acá, si yo ya le doy clic acá y selecciono nuevamente, miren que solamente me va a dejar el nombre de Text Solution. Lo que hizo fue quitarme toda esa parte de espacios que no me están diciendo nada, que no me sirven. Y lo único que van a hacer es que el archivo se vuelva un poquito más pesado. Entonces, eso es lo que hace Trim. Y ahora, en este orden de ideas, yo ya tengo, de cierta manera, mi conjunto de datos y lo que voy a hacer es ponerle los nombres. Entonces, renombrar es bastante sencillo. Vamos a irnos al inicio de nuestro documento, que acá están los títulos de cada campo: institución, fecha, hora, cuenta de servicio. ¿Cómo cambiamos los nombres? Simplemente con darle doble clic al nombre de la columna. Esto es institución. Vamos a irnos a fecha. Vamos a irnos a hora. Esto es cuenta de servicio. Este me dice que es número de tarjeta, fue lo que eliminamos. O sea que el que sigue es cuenta debitada. Esto es monto o valor. Y este es ID de rechazo. Es decir, que las únicas dos transacciones que fueron rechazadas fueron estas dos. Y ahora sí, vamos a darle un formato, que esto es bastante importante cuando estamos haciendo este proceso de transformación de datos, y es darle el tipo de dato adecuado a cada columna. Text Solution, ¿qué es? Es un texto. Entonces aquí vamos a ver estos iconos que me están diciendo, cuando yo le doy clic, por ejemplo, a este ABC, él me despliega ciertos tipos de datos. Solamente les mencioné 5, 4 muy utilizados: entero, decimal, fecha y texto, pero hay más. Tenemos porcentaje, fecha, tiempo, cuando la fecha viene con la fecha y la hora. Tenemos solamente hora. Este time zone es una fecha bastante larga. Tenemos true false, tenemos binario. Binario en este caso viene a ser unos y ceros. Entonces acá tenemos diferentes tipos de datos, pero los más utilizados eran los que les mencionaba. Entonces TXT
viene representado con ABC, que viene a ser un tipo texto. ¿Fecha qué es? Pues fecha debería ser un tipo date, tipo fecha. Si yo en este momento hago lo siguiente, le doy clic en date, ¿qué va a hacer él? Automáticamente me va a transformar eso que yo tenía, puedo volver al paso anterior, que esto no es formato fecha, sino que es un texto. Ahora, en el momento en que yo le di clic acá y fecha, me lo transformó a fecha. Y me genera un icono diferente, como un calendario. Hora. Hora lo puedo dar por time. Me genera un reloj. Cuenta de servicio. Yo puedo hacer una vista general, puedo cargar los datos y puedo mirar, esto es como un tipo entero, no sé si tenga texto, no sé si de pronto tenga un guión o tenga alguna letra. Aquí, cuenta de servicio, vamos a dejar, realmente no la vamos a utilizar como de forma numérica, que yo voy a sumar cuentas de servicio, no, eso normalmente no lo hacemos, entonces lo voy a dejar como texto. Cuenta debitada, pues yo no voy a sumar la cuenta mía con otra cuenta, no, eso no va a pasar, entonces lo puedo dejar en tipo texto. El monto es numérico, el monto lo puedo pasar a decimal, un decimal number, me lo pasa a decimal, el icono es 1.2 y de rechazo, pues es un número, lo voy a dejar en entero. Entonces, todos los demás quedaron en nulo o vacío. Entonces, miren que en este paso, donde yo hice ese cambio de tipo de datos, automáticamente en Power Query, él me está diciendo, a fecha yo le puse un tipo de dato date, ahora un tipo de dato time, a monto number, y de rechazo un entero de 64 bits. Eso para este conjunto de datos. Ya tenemos este conjunto de datos limpio y ya cuando quisiéramos ver información de archivos similares a este, que yo descargue diariamente con Power Query, yo ya tengo los pasos para que él haga ese proceso automáticamente y ya me deje la información como debe de ser. Este es el primer ejercicio en cuanto a esta transformación de datos.